Estamos presentando Desde el Mundo del Trabajo. Trabajar sin tregua y sin fin es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. Un programa producido por trabajadores y trabajadoras que se unen para levantar la demanda de un sistema laboral centrado en la persona. Como el amigo más fiel. Desde el Mundo del Trabajo, trabajadores autoconvocados de Valdivia por un sistema laboral centrado en la persona. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente desde el Mundo del Trabajo por un sistema laboral centrado en la persona. Como cada semana abordamos temas a nuestro juicio muy relevantes y en esta oportunidad queremos hacer la segunda parte de negociación colectiva que tiene que ver principalmente con el sector privado, pero ahora le queremos sumar también alguna parte de lo que recientemente se firmó, que era la mesa del sector público, que creo que es importante. Como siempre, a través de la señal 90.1 FM, Facebook de la Radio Watch Valdivia y por el canal 52 de la señal de Telefónica del Sur. En esta oportunidad igual me acompaña como siempre nuestra colaboradora Jessica Lavé, abogada laboralista. Jessica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Y para ver el tema de lo que es el sector público, Ricardo Rivera Troncoso, ingeniero de Administración Pública, magíster en Planificación y Estrategia en Salud, presidente de FENFUSAP. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es muy grato estar acá presente para conversar todo el proceso que ya finalizó el día viernes desde el punto de vista financiero del tema del petitorio y ya se está afinando desde el punto de vista normativo el tema de las situaciones transversales que también son parte de ese petitorio. Ya, justamente de eso queremos conversar. Yo creo que primero vamos a ver la parte del sector privado, que anteriormente con Jessica vimos cuáles son los tipos de negociación, qué porcentaje de sindicalización existe, la importancia de la negociación colectiva, quiénes pueden negociar, qué temas son negociables, la diferencia entre el contrato colectivo y convenio colectivo, que también quedó muy claro en el programa anterior. Hay algo que es importante y que también ahí quiero después preguntarle a Ricardo, Jessica, y que es el derecho a la información, porque cuando uno negocia necesita saber, al menos en el sector privado, cómo le ha ido a la empresa y de acuerdo a eso hacer las exigencias económicas y sociales que a juicio de las organizaciones son relevantes para cada asociación. Así es, Juan Carlos. Como siempre, agradecer la invitación para aclarar estos temas. El derecho a la información es un derecho que ya estaba de cierta manera en nuestra legislación laboral antes de la reforma que se hizo, digamos, al libro cuarto, que es toda la reforma de la negociación colectiva, pero estaba pensado única y exclusivamente como un derecho que podían ejercer los sindicatos para efecto de preparar su proyecto de negociación colectiva, ¿ya? Para pedir cierta documentación, pensando solamente en la negociación colectiva propiamente tal. Que lo que hace esta reforma laboral es que establece un derecho de información periódica para los sindicatos y además es específica para la negociación colectiva. Y hago el alcance de esto porque a veces los procesos de negociación colectiva comienzan mucho antes de las etapas en que realmente se deben presentar los proyectos y qué sé yo, ¿ya? Entonces, la intención de esta modificación legal es que los trabajadores todos los años tengan información de la empresa, objeto de ir como tanteando el panorama, como quien puede decirlo, para efecto de preparar la negociación colectiva. Entonces tenemos información que es periódica, que es la que tiene que entregar la empresa todos los años a su sindicato, y también una vez que se constituye el sindicato, que está por los balances de la empresa, los estados de resultados, etcétera, ¿ya? Que es la información básicamente que es auditada por organismos externos, sea porque la empresa es una sociedad anónima y se tenga que hacer en la Superintendencia de Valores y Seguros, o porque tiene evidentemente un régimen tributario que obliga a hacer cierta declaración una vez al año al Servicio de Impuesto Interno.
Y luego tenemos información que es específica para la negociación colectiva, que los sindicatos tienen el derecho de solicitarla hasta 90 días antes del vencimiento del instrumento colectivo, ¿ya? Y que básicamente es una fotografía de lo que actualmente los trabajadores están recibiendo antes de iniciar un proceso de negociación colectiva. ¿Como qué cosa? Como la planilla de remuneración actualizada, como por ejemplo los valores actualizados del instrumento colectivo, porque si bien es cierto los instrumentos tienen una duración, no es lo mismo lo que se firmó hace 2 años que lo que se fue actualizando y lo que se tiene antes de la presentación del proyecto. Y el empleador tiene un plazo para entregar esta información, evidentemente, que es coetáneo con las fechas que vimos la reunión pasada, por no decir la semana pasada, porque fue, que tiene que ver con, digamos, la presentación del proyecto, que son 30 días que tiene el plazo máximo el empleador para responder y dar esa información a los sindicatos. Y el objetivo, evidentemente, es preparar el proyecto conociendo la realidad de la empresa, ¿ya? Porque muchas veces se elaboran propuestas sin considerar la realidad actual de la empresa. Y eso es un error porque luego viene la etapa ya de la negociación directa y muchas veces se transparentan ciertas informaciones por parte de la empresa que el sindicato podría decir, bueno, yo no lo sabía, no lo conocía, y un poco ahí hay que rebajar ciertas expectativas. Ya, el tema de la información que estamos hablando, ya que la reforma del 2017 colocó que ahora uno periódicamente va a tener más información. Uh-huh. Eso claramente es el resorte del sindicato que tiene que pedirlo a la empresa, y la empresa no se puede rehusar para entregar esa información. O sea, de hecho, la información periódica es una obligación para la empresa que opera sin necesidad de una solicitud del sindicato, a diferencia de la información específica para la negociación, donde sí hay una solicitud del sindicato. Lo que pasa es que muchas veces las empresas no la entregan, entonces tiene que haber una solicitud del sindicato. Justamente a eso iba yo, que no es habitual que la entregue. Exactamente, no es habitual que lo entregue, siendo la obligación de la empresa hacerlo sin solicitud de parte del sindicato. A eso me refería. Ya, claro, o sea, eso justamente ahí mejoró en cierta medida para poder ir avanzando, porque uno, y ahí es donde quiero tocar el tema del sector público, que nosotros, con la parte privada, negociamos cada 2 o 3 años. Uh-huh. El sector público es una negociación todos los años, o sea, claro, es súper desgastante, porque yo lo veo que negocio cada 3 años y ya es desgastante. Entonces, y para justamente tocar esa parte, Ricardo, ustedes en base a, estamos hablando de, primero me gustaría contextualizar el tema de la negociación, que es año a año, y corrígeme si estoy equivocado, ustedes estamos hablando que negociaron, uh-huh, y sus remuneraciones permanecen igual hasta la otra negociación, hasta el otro año. Sí, un año calendario de noviembre, ejemplo, nosotros negociamos y se activa ese proceso de negociación a contar del 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del siguiente año. Son los 12 meses, mejor dicho. Por esa razón, nosotros en el tema del sector público entregamos un petitorio, que es el procedimiento, como yo lo estaba escuchando, nosotros el procedimiento que tenemos en la parte del sector público. Entregamos nuestro petitorio de los 16 gremios del sector, de la mesa del sector público, el 2 de noviembre de este año, a la Moneda y al Ministerio del Trabajo, y ahí comienza el proceso de negociación. Ahí se empiezan las etapas de la instalación de la mesa del sector público en Hacienda, donde nuestro interlocutor es el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo. Ellos, por intermedio de la DIPRES, hacen todo el proceso de validación de nuestro petitorio y comenzamos a trabajar en esa etapa. Nosotros en este año tomamos como instancia que debíamos recuperar nuestro poder adquisitivo, que es un 12%, pero también nosotros colocamos como un incremento hasta el 15%. Significa que teníamos un 3% de un reajuste real sobre el IPC. Pero también sabíamos que había un factor bastante negativo por el tema económico, por la crisis económica que estamos pasando como país, y teníamos en la mesa ese factor,
Y ese factor fue el que empezó a prevalecer en el proceso de negociación que comenzó el 30 en forma real con el ministro de Hacienda, pero anteriormente habíamos visto las otras etapas que no eran financieras. Así que eso fue una etapa bastante complicada porque aquí estamos hablando de 16 gremios. Aquí yo los escuchaba que, ejemplo, una empresa tiene una misión, una visión, mientras que nosotros teníamos que congeniar y llegar a acuerdo con 16 gremios. Y dentro de esos 16 gremios hay 7 de la parte salud. Yeah. Y en total la cantidad de trabajadores y trabajadoras que involucran eso, así, ¿cuánto estamos hablando? De casi 500, 600 mil. Bastante significativo en comparación con un sindicato. Claro, y ahí uno habla de temas externos, de situaciones que nosotros sabemos que es un tema que lo hacemos todos los años. Sabemos que hay mesas que se trabajan que no son temas remuneratorios, pero también son para el mejoramiento del clima laboral y la calidad de vida de los trabajadores. Sabiendo de que hay bastantes normas, como el 594, las condiciones básicas de los lugares de trabajo, diferentes leyes, nosotros nos preocupa también, es importante el tema remuneratorio, que el 12% era nuestra meta, pero también es meta de que se instalen mesas para mejoramiento de la salud mental de los trabajadores, el tema de los incentivos al retiro, que son bastante relevantes porque nuestra gente, ejemplo, en el área de salud donde yo trabajo, hay mucha gente que, ejemplo, hace tiempo atrás jubiló una persona de 86 años, ¿se da cuenta? Entonces, netamente por el tema de las jubilaciones, las bajas jubilaciones que se están obteniendo, claro, es justamente, y ahí hay un tema, Jessica, que tú también estuviste en el sector público, y puedo ver que así rápidamente que el tiempo de negociación que tiene el sector público es mucho menor al que puede tener una negociación colectiva reglada de empresa, ¿no? Claro, lo que pasa es que en estricto rigor la negociación colectiva del sector público no es, o la mesa más bien negociadora del sector público no es una negociación establecida, normada, arreglada, como las características que tiene el sector privado. De hecho, es una negociación más bien de facto. Entonces, por eso es que no hablamos de plazos. Los plazos están dados básicamente por la ley de presupuesto que se tiene que aprobar cada año para el año siguiente. Entonces, esos son los plazos más o menos que se manejan previo a la ley de presupuesto, porque las remuneraciones y todos los bonos que vengan asociados al sector público se pagan con la ley del presupuesto que es aprobado por el Congreso. Entonces, esos son los tiempos, los plazos que se manejan, a diferencia del sector privado, donde no existe un periodo para negociar. O sea, el sindicato, en estricto rigor, cuando no tiene un contrato colectivo, puede negociar en cualquier momento, siempre y cuando no exista un periodo no apto para iniciar negociaciones. A diferencia del sector público, que tiene un momento para hacerlo, que ya lo definió bien aquí Ricardo. Sí, eso es súper relevante, justamente cuando, y aquí entro a la parte en la parte privada, nosotros al menos, si bien es cierto, se hicieron cambios significativos en la reforma, nuestra opción cuando no llegamos a acuerdo, porque conversábamos antes de entrar al programa, es difícil conformar a tanta gente, o sea, el sindicato es tan chico, imagínate, el sector público son mucha gente, y nuestra instancia es la huelga. Exacto. Que podemos ser efectiva. Que está arreglada, está normada, está establecida, ciertas características, está definida, digamos, en qué oportunidad el proceso de negociación debe hacerse, a diferencia del sector público. Además. Claro, porque nosotros podemos estar en huelga un mes y seguimos negociando, a menos que nos cojamos al 342, me parece que ahora. El suscribir el piso. Claro. Y ahí el tema en la parte de la huelga, donde yo digo que si bien es cierto se hicieron mejoras en la reforma laboral, hay que precisarlo. De partida, por ejemplo, colocar el piso ya es súper importante, porque cuando nosotros negociábamos de cero nuevamente. Nada era ganado. Nada era ganado. Siempre se sobreentendía que existía ese piso, pero era
imaginarios, podían perderse cosas. Claro. Entonces, pero ¿dónde nos jugó en contra? Es que tuvimos, al menos en donde yo me desempeño, que es en Telefónica del Sur, el tema de los servicios mínimos. Claro. Que ahí nos juega en contra porque tú tienes personas que van a estar trabajando en huelga, entre comillas, recibiendo su remuneración, de cuando los que no estamos en esa condición perdemos nuestras remuneraciones día a día. Claro, lo que pasa es que, uno de los mayores avances de esta reforma, Bachelet digo yo, pero ella estaba de presidenta, sí. Pero una de las mayores reformas y donde se le hizo hincapié a meterle mano a esta ley, básicamente era excluir las limitaciones a la huelga que no tenían razón de ser, o más bien contradecían los principios de la OIT, ¿ya? Como cuáles, que antes estaban y existían, que era el reemplazo de los trabajadores en huelga. O sea, Juan Carlos sabe que antes el empleador ante una huelga podía reemplazar bajo ciertas condiciones, pero en realidad siempre reemplazaba. Podía ser contratando personas, o lo que más útilmente se hacía, que era reemplazar funciones con otros trabajadores. Y eso era legal, estaba permitido. Entonces, es una de las mayores limitaciones a la huelga, el reemplazo, porque finalmente la huelga pierde sentido, pierde fuerza, pierde razón de ser como tal. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta reforma? Fue prohibir el reemplazo a trabajadores en huelga. Además, la tipifica como una práctica antisindical, pero surge otra figura como limitación a la huelga, que es los servicios mínimos, que antes ya estaba, ojo, pero lo que pasa es que no se utilizaba porque para eso estaba el reemplazo. Porque estaba el reemplazo, no era necesario. Claro, pero no es que sea algo nuevo, sino que siempre estuvo, porque además es una condición, los servicios mínimos es una condición que la OIT ha señalado que efectivamente, dándose ciertas condiciones, debiera existir, ¿ya? Lo que pasa es que el concepto que utiliza nuestra legislación actualmente es un concepto más bien amplio que el sentido que la OIT le ha dado a los servicios esenciales, como limitación a la huelga, ¿ya? Y ahí viene todo un tema interpretativo nuevamente que creo que ya lo dijimos en la vez pasada, que tiene que ver con qué interpretación le da al órgano administrativo a ciertas condiciones, porque finalmente la calificación de los servicios mínimos es un proceso que pasa a hacerlo la Dirección del Trabajo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de limitar al derecho a huelga, siempre tenemos que hacerlo de la manera más restringida posible, porque el derecho a huelga es un derecho fundamental. Y aquí viene de la mano que ese derecho fundamental tampoco es para todos. Claro. Y ahí tenemos el caso de los funcionarios públicos, que en estricto rigor tienen prohibida el derecho a huelga. Exacto. Yo creo que eso es súper importante, y por eso que nosotros, cuando estamos movilizados, aparecen los turnos éticos, porque nosotros tenemos el espacio de que trabajamos con la salud de las personas. Yo me refiero al sector de nosotros, y siempre hemos sido bastante responsables en eso, en el sentido de que estamos trabajando con los servicios mínimos, pero viendo todas las urgencias, viendo el tema de las vacunas, viendo el tema de emergencias ambientales, todo ese tema lo dejamos como un tema de turnos referido a ese espacio. Pero también es importante señalar de que dentro de todos estos procesos, como ocurrió este año, que teníamos un escenario económico bastante difícil, tuvimos el espacio de establecer la negociación con el 15% que empezamos en forma preliminar, donde posteriormente se ofreció el 8,5%, después se fue trabajando, negociando. Tira y afloje. Para llegar al final del proceso en un 11,5%, pero después ya era el espacio de tomar la decisión por el monto, ya estaba definido, para llegar al 12%, y con lo cual las remuneraciones quedaron con una línea de corte de 1.200.000, hasta esta renta bruta mensual quedó el 12%, y hacia arriba quedó un monto fijo de 264.000 pesos. Eso significa que contra más alto es el grado, iba bajando el porcentaje de incremento o de reajuste. No es una bonificación ese valor, sino que es un reajuste. O sea, eso es parte del sueldo. Parte del sueldo. Yeah. Ahí hay algo que justamente creo que la ciudadanía tiene que entender cuando tú dices, cuando se movilizan, que no es
y hay que precisar, no siempre son temas monetarios. Hay temas que son importantes, que tienen que ver con el ambiente de trabajo, donde ustedes también depende de eso la atención que se le entrega a la gente, porque muchas veces ocurre que la gente cree que se está pidiendo solamente plata. En esta mesa del sector público hay cosas que son dinero, pero otras cosas que no son dinero. No son dinero. Y ahí aparece un tema de ciertas mesas, como el tema del cuidado infantil, que son temas bastante relevantes para nosotros. La mesa de seguridad funcionaria, porque hemos tenido bastantes problemas con usuarios agresivos, que los hemos encontrado en consultorio, que han agredido funcionarios. Uno ve en la televisión. Sí. Entonces, ese tema, el Estado tiene que hacerse responsable con implementar ciertos espacios con mayor seguridad para los funcionarios puedan atender a nuestra comunidad. Como la mesa de salud mental, que es un tema bastante relevante para nosotros en el sector público, debido a que con el tema de la pandemia, yo doy el ejemplo de la autoridad sanitaria, nosotros tuvimos la responsabilidad de los controles con tema de Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, para poder trabajar y poder proteger la salud de nuestra comunidad. Pero también surgió bastantes temas después, con el tema del teletrabajo, con el tema de que la gente tuvo secuelas con todo el proceso que ocurrió con la pandemia. Y eso el Estado ahora está habilitando y mejorando esta instancia para buscar una solución a ese tema de la salud mental de todos los funcionarios de la salud. Porque nosotros éramos como la parte esencial, pero también teníamos que tener los cuidados respecto, nosotros teníamos que llegar a nuestras casas, teníamos que generar los cuidados porque si no íbamos a contagiar a los demás. Toda esa estrategia, todas esas directrices tuvimos que estar a cabo casi un año y fracción para poder solventar. Después llegaron a apoyarnos los códigos del trabajo, funcionarios que también nos apoyaron y ahí apareció mucho más gente en las calles, mucho más temas, pero al inicio de la pandemia fue un tema demasiado desgastante porque en la Seremi de Salud teníamos 30, 35 personas trabajando todos los días, 95 hasta 100 días en forma consecutiva para poder cumplir y resguardar todos los puntos de control que en ese tiempo, que ahora ya pasa a ser historia, pero nosotros tuvimos que estar en todos lados para poder cumplir con lo que los mandataba el tema de la salud pública, que era la protección de toda nuestra comunidad. Sí, ese fue un tema de que claramente el país no estaba preparado para una situación como esa. Ahora, en esta mesa del sector público se abordó esto de manera de... seguimos teniendo, por ejemplo, la viruela del mono, tenemos el COVID llegó para quedarse, claro. Eso no se va a ir. Entonces, también se incorporó alguna instancia de mejora para, sobre todo la parte de salud, que son los más golpeados en esta pandemia. Es que ese tema, con el tema de la salud mental, van a invertir recursos en profesionales que en cada región puedan hacer ese trabajo y hacerlo en forma interna. Pero también con el tema del teletrabajo, que va a continuar un año más, para ir generando todos esos espacios, que va a ser un tema voluntario para cada una de las personas que puedan estar en sus casas todavía, porque recuerda que el hacinamiento también puede provocar y aumentar los contagios. Entonces también hay que tener las precauciones, y específicamente en el área de nosotros que trabajamos con todo el tema de los controles, las fiscalizaciones, es importante empezar por casa los cuidados, porque si no vamos a empezar a tener problemas con las áreas de fiscalización que hemos tenido siempre y que hemos tratado de fortalecer para que exista un proceso de seguridad de la comunidad. Ahora han aparecido muchas cepas, pero ejemplo, el Estado ya tomó la decisión de que los códigos del trabajo terminan el 31 de diciembre. Entonces vamos a tener que tomar nosotros, los funcionarios antiguos, con el mismo personal, y creo que existe la probabilidad de incrementar en un 10%, pero eso es una probabilidad. Y además, lo más probable es que insuficiente. Insuficiente. Otra mesa que a nosotros también nos interesa, que ha sido el tema de equidad de género,
que nosotros como funcionarios tiene muchas aristas ese proceso, y nosotros también estamos con el tema de ir generando ese espacio de conversación para ir generando esas etapas de las evaluaciones que corresponden a los puestos de trabajo, a las experiencias y todo ese tema. Pero hay una mesa que este año instaló el gobierno, que está respecto a buscar otra forma de generar los espacios de las aplicaciones de los incentivos, el tema de carrera funcionaria, el tema de dotación, porque quieren... nosotros siempre hemos hablado en la mesa del sector público respecto a las brechas que hay en cada ministerio. Hay una situación de que en algunos ministerios tienen mayores remuneraciones que otros, y el Estado quería instalar un procedimiento como ese ahora, y no estaban dentro del petitorio de la mesa, y por eso que ahora ese es un tema de estructura de Estado, porque nosotros no podemos, ejemplo, decir que esta es responsabilidad de este ministerio o del otro, sino que es problemas de estructura, y eso es responsabilidad de esta administración, de generar un espacio de conversación y ver la mejor forma de ir generando esos espacios, igual que el incentivo al retiro. El tema que comentabas recién, y el tema de fiscalizaciones, y yo creo que, Jessica, que tú estuviste en la dirección del trabajo, creo que eso es transversal, el tema de las fiscalizaciones. No hay capacidad para poder fiscalizar la cantidad de situaciones que tenemos. Nunca. O sea, siempre, y aquí concuerdo con Ricardo, siempre los recursos son escasos en una situación de normalidad. Ya, súmale a esto una situación excepcional como una pandemia o todo lo demás. Siempre al menos yo hablo desde mi experiencia, siempre en el servicio ha habido falencia respecto a la dotación de personal en cuanto a la capacidad propia de fiscalización. Entonces eso también tiene que ver con lograr, digamos, dar las expectativas, responder a las expectativas de la gente, sobre todo, por ejemplo, en materia de seguridad en el trabajo. Siempre dice, bueno, pero es que no se fiscaliza lo suficiente, y es probable que así sea, porque no hay la capacidad instalada como para llegar a cada una de las empresas y ver, por ejemplo, todas las instalaciones sanitarias o el cumplimiento de toda la normativa. O sea, muchas veces la fiscalización es reactiva y no preventiva, ¿ya? O sea, cuando hay una denuncio ahí... Exactamente. Entonces, yo creo que sería ideal que pudieran haber fiscalizaciones preventivas y no reactivas, pero para eso también tiene que haber una dotación de personal que lo permita, ya considerando que los funcionarios tienen el legítimo también derecho a descanso. Ricardo, dentro tengo una declaración y que se habla de la continuidad de incentivo al retiro más allá de 2024. ¿Qué significa eso, Ricardo? Es que la ley que afecta, debo mencionar que dentro del sector público hay diferentes leyes que se aplica de diferentes formas los incentivos, pero la ley que a nosotros nos afecta en el área de salud termina el 30 de junio del 2024. Entonces se negocia ese incentivo cada 8 años. Entonces hay que ir a la línea de corte, y qué es lo que es la preocupación de que este tema continúe para que se vaya generando el incentivo, como lo dice, de jubilarse en una forma de, mejor dicho, como dice la palabra, júbilo, que tengan una mayor expectativa de jubilarse con dicho incentivo y genere mayor expectativa en la etapa que ellos van a comenzar, los funcionarios van a comenzar otra etapa, en la etapa de la jubilación. Y eso a nosotros nos tenía bastante preocupados, porque no sabíamos cómo se iba a generar ello, porque anteriormente existía el concepto de daño previsional, y por eso se justificaba el incentivo al retiro. Pero cuando ya todos estamos en AFP, no existe el daño previsional, porque estamos todos en igualdad de condiciones. Estamos todos igual de mal. Todo igual de mal. Esa es la palabra. Entonces, pero el gobierno tomó una posición de señalar claramente que ellos estaban en la intención de seguir con el incentivo, pero de otra forma, y que se va a instalar una mesa ministerial y nacional respecto a este tema. Significa que vamos a estar todos conversando cuál va a ser la mejor forma
de contar después del 24 cuál va a ser el mejor argumento para ir generando este tema. Yo le quiero mencionar que a mí me llamó profundamente la atención, es primera vez que yo trabajaba en la Mesa del Sector Público Nacional como presidente de FENFUSAP, ver que en todos los sectores estaban pidiendo mayores cupos, como el tema de profesores, como el tema de salud municipal, y lamentablemente los cupos que ya estaban definidos ya estaban en el presupuesto. Entonces nosotros, como el área del Ministerio de Salud es bastante diferente a los demás, yo lo veo así porque a nosotros nos entregan 2.250 cupos anuales a redes, y recuerden que el Ministerio tiene la red de salud pública y la red asistencial. Entonces la red asistencial a nosotros, a salud pública, lo entrega 400 cupos para que nosotros, porque somos 4.500 en el país, y nosotros devolvemos cupos de eso, porque al final la gente nos jubila por el tema que lo mencionaba, el tema de las jubilaciones, y nosotros solicitamos desde el año pasado de que se le entregue un incentivo a las personas sobre 70 años, porque nosotros tenemos los cupos, no producimos un mayor gasto al Estado, porque los cupos ya están definidos. Entonces, si a nosotros lo entregan 2.200 año a año, eso ya está marcado en el ítem presupuestario. Correcto, está presupuestado. Está presupuestado. Entonces no produce un gasto. No es como los otros ministerios que dicen, oye, necesito 4.000 cupos más porque tengo a la espera 7.000. Ejemplo, en el área de educación. Entonces, son realidades diferentes. Y que a nosotros nos preocupa porque somos funcionarios públicos. Ejemplo, los profesores llevan toda una vida trabajando en el área para la formación de todas las personas y todo el tema. Entonces, cada uno cumple un papel, un rol en el Estado. Y eso debe ser compensado con el tema. Y lo problemático es las grandes diferencias que hay entre un ministerio y otro. Y eso nosotros los tratamos de sopesar en la mesa para que esto sea un tema transversal. Cuando hablamos de incentivo, cada uno habla de su incentivo y se apoya entre ambos para poder lograr el objetivo de que todos queremos, que la gente se vaya en forma digna, entre comillas, con un incentivo que le corresponda. Claro, ahí tiene que ver mucho la solidaridad, o sea, evitar el individualismo y yo, claro, en mi fondo yo quiero esto y no me importan los demás. Justamente yo recordaba la señora Miriam Bravo, de la Inspección del Trabajo, ella se acogió a retiro y lo que me mencionó, y creo que va en eso, de que era ahí o después no podía tener la oportunidad. Lo que pasa es que desde que se cumple la edad hay un plazo para hacer uso del beneficio, porque es un beneficio básicamente. Entonces, y lo que busca precisamente es que la gente que tiene la edad haga uso de ese beneficio. Claro. Ya, porque si no, no lo va a poder hacer. Ya, entonces, claro, y ahí concuerdo con Ricardo, hay ciertos ministerios o servicios que tienen quizás, podríamos uno decir que está sobre representada la capacidad de cupos que tienen, a diferencia de, por ejemplo, los profesores que, de lo que yo conozco al menos, hay profesores que teniendo la edad tienen que esperar porque no pueden jubilar porque no tienen cupo. Estoy esperando el año 2019. Esperan. O sea, hay gente en este momento en aula, porque yo estoy hablando de gente que está en aula, no que está con 70 años y más. Imagínate. Sobre todo, bueno, yo siempre he podido visualizar de que el área de justamente educación nunca ha sido valorada cuando son aquellos que forman profesionales. Exactamente. Entonces es re complicado desde cuando se hicieron ciertos cambios. Es que por eso nosotros, cuando se instaló la mesa, teníamos que priorizar. Si nosotros queríamos más bonos o queríamos generar que nuestra remuneración se incremente y logremos el poder adquisitivo que se estaba perdiendo con todo el tema de la inflación. Y eso consigo trajo que nosotros teníamos que buscar la alternativa que sea un 12%, y por esa razón se mantuvieron congelados todos los beneficios del año pasado, mejor dicho, quedamos todos con los valores del año pasado, solamente cambiaron las líneas de corte, pero con el sentido de que se logre el incremento y con las condiciones de que se fundamente con las brechas, porque ejemplo hay ciertos servicios públicos
como la Junji, ellos también tuvieron el espacio de que hay remuneraciones muy bajas y es el mayor beneficiado con igual que FENTES, que es el tema de los paramédicos del área de salud. Entonces nosotros ahí es un tema de ser solidario para lograr los objetivos, porque al final la función pública es esencial, pero todos somos importantes, no el tema de salud, no el tema, sino que todos somos importantes. Todos somos ciudadanos. Exacto. Ricardo, como ya el tema está súper interesante y lo quisimos abordar porque es algo que está en la noticia diaria y todo. Como para cerrar, a tu juicio, lo que se logró, y que me decías que ahora tiene que pasar al legislativo, en líneas generales, ¿cómo fue el resultado? ¿Qué tan positivo, qué tan negativo fueron para...? Mira, de mi punto de vista como dirigente nacional, para nosotros fue bastante relevante porque este incentivo de 2 dígitos es dentro de la historia de los reajustes, ha ocurrido 2 veces. En el primer gobierno de Bachelet, que fue un 10.5, y ahora este reajuste de 12%. Entonces, para nosotros es bastante importante porque en el área de salud hay mucha gente que está bajo esa renta de 2.200.000 y va a ser muy relevante para ellos. Y eso te da una satisfacción porque significa que lograste ese espacio, pero también lograste otras cosas que son transversales para toda la administración pública, como el tema de la salud mental, carreras funcionarias, que se hagan esas mesas y se generen el tema de la revisión de los procesos administrativos para que se mejoren, porque la idea es que la salud pública o la administración pública sea mucho más eficiente en beneficio de toda nuestra comunidad. Ese es el sentido de todo esto. No es un tema de que logremos todos los años nuestro objetivo, sino que la esencia de esto es mejorar la administración del Estado, sea de izquierda o sea de derecha. Eso no tiene mucha relevancia, sino que el sentido es del tema de las personas, de la salud de las personas, la educación de las personas, para que seamos mejor país y generemos mayor expectativa en el desarrollo de todo lo que estamos haciendo. Efectivamente, que se vean beneficiados los usuarios, que somos los que utilizamos todo el sector público. Jessica, unas palabras para el cierre. Como te das cuenta, el tiempo pasa volando. Ya se nos fue de nuevo. ¿Sí? No, yo como siempre agradecer la invitación, disponible para cuando me quieran convocar a otro tema o seguir, porque en la negociación colectiva da para harto más. Sí. Hoy nos enfocamos en el derecho a huelga, que también era súper importante que la gente lo supiera y lo entendiera y viera, digamos, de qué se trata. Pero no, agradecer nomás, Juan Carlos, la invitación. Ya, muchas gracias, Jessica, Ricardo, por el tiempo por el espacio que se dieron. Agradecer a la radio de la Universidad Austral por este espacio. Y para cerrarlo, queremos dejar con un tema de Víctor Jara, Duerme, duerme, negrito. Muchas gracias al equipo técnico. Está en el campo, negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, te va a traer codornices para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y sale, come la patita. Yaca pumba, a pumba, yaca pumba, yaca pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito.
negrito, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, no le pagan sí, duramente sí, va tosiendo sí, va de luto sí. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana en Desde el Mundo del Trabajo. Es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. Un programa producido por trabajadores y trabajadoras que se unen para levantar la demanda de un sistema laboral centrado en la persona. Como el amigo más fiel. Desde el Mundo del Trabajo, trabajadores autoconvocados de Valdivia por un sistema laboral centrado en la persona. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona.